Saludos cordiales a todos. Nos encontramos en una edición más de nuestras clases virtuales. Es la sesión número 7 que nos corresponde ya prácticamente llegando un poquitito a la meta de esta propuesta de clases virtuales, y vamos a fijarnos un poquitito en esta clase, en la unidad, casi la penúltima unidad que tenemos en nuestro programa, que habla justamente de una realidad socioeconómica. Es la realidad nacional, una realidad social, los productos nacionales, la distribución de ingresos y el impacto social del desempleo, la pobreza extrema, inmigración y inmigración. Sabemos bien que Paraguay es un país situado en América del Sur que tiene una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 7.053.000 pobladores. Se encuentra en la posición 105 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y mantiene una muy baja densidad de población, 17 habitantes por kilómetros cuadrados. Su capital es Asunción y su moneda es guaraní. Sabemos bien que estamos distribuidos en región oriental y occidental, pero es una de las regiones la que está mucho más poblada que la otra. La religión es mayormente cristiana y nosotros formamos parte, como ya habíamos visto en otros tratados, justamente en otras cuestiones, el Fondo Monetario Internacional, el Mercosur, la Organización de Estados Americanos, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas y el UNASUR, entre otros. Un elemento característico de nuestro país es la alta tasa de crecimiento de la población, un 1,9%, en comparación con el resto de los países de América Latina. Un estudio realizado muestra que ello solamente es el 1,2% en el resto de los países. Este crecimiento se encuentra vinculado ¿a qué? A la alta tasa de fecundidad. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, las paraguayas en este caso, ¿verdad?, una alta tasa de fecundidad. Fácilmente concebimos, nos indica eso, lo cual se encuentra en torno a 3,75 hijos por mujer, una manera de decir que entre 3 y 4 hijos por mujer se calcula dentro a nivel país. La alta tasa de esta fecundidad se traduce en una alta tasa de crecimiento de la fuerza laboral, que asciende al 3,2% anual, en tanto que la tasa de crecimiento de la fuerza laboral del continente en sí, americano, es de solo 2,2, o sea que solo en Paraguay es bastante alto su tasa de fuerza laboral, el crecimiento de fuerza laboral. Bien sabemos que nosotros, dentro del contexto sociocultural del país, siempre manejamos más a nivel rural, ¿verdad?, que de ciudad, la cantidad aproximada de 10 a 12 criaturas en la época. Le hablo por lo menos de 40, 50 años atrás, hasta 30 podemos decir, que esa era la cantidad de familiares que nuestros abuelos tenían. Particularmente tengo los abuelos de parte de mamá, que son 13 hermanos. En relación al área de residencia, justamente lo que estoy hablando, pues nuestro país pasó de ser un eminentemente rural a registrar en el 92 una leve supremacía de la población urbana. En la actualidad, el 59% de la población residiría en zonas urbanas y el 41% en zonas rurales. Aunque ha decrecido, la ruralidad continúa siendo una característica del país en comparación con otros países de la región. En América Latina, en 2010, el promedio de población urbana era el 78%. Se disloca mucho la gente del área rural al área capital o al área urbana para la búsqueda de nuevas oportunidades, empleos, estudios y un montón de factores que hacen la diferencia uno con otro, pero nosotros bien sabemos que nuestro fuerte, nuestra
nuestro auge económico es en el área rural. El crecimiento económico de los últimos años se ha encontrado vinculado principalmente justamente a lo que le comentaba, al aumento de la producción y exportación de soja, carne y los altos precios de estos productos en el mercado internacional. 2.855.740 toneladas de soja producidas en el año 98, por ejemplo, pasó a producirse 6.311.790 toneladas en el 2008. Hay dos números de más ahí, no se fijen en eso. El stock de ganado vacuno habría llegado a los 10 millones de cabezas en el 2008. Este es un panorama en cuanto a esas fechas, pero estamos en el 2020. Bien sabemos que estamos pasando un año bastante sui generis, único en su género, que justamente vamos a tener unas más bajas que alzas en cuanto a estas exportaciones tal vez o producciones, pero que netamente le posicionan independientemente a este año a Paraguay con un crecimiento económico bastante elevado en relación a estas producciones. Sabemos bien que por ahí ingresa en nuestra realidad, por decirle, económica, parte mucho de esto. Los ingresos tributarios también representan un ingreso, ¿cómo se dice?, fiscal para el país en lo que se refiere a eso, un 68,6% de estos ingresos en el 2010, mientras los ingresos provenientes de Hidroeléctrica Itaipú y Yacyretá, como bien conocemos las royalties, presentaban o representan en ese entonces un 10,41%. A partir del 14 de mayo de 2011 se comenzó a regir la nueva fórmula de compensación por venta de energía al Brasil, lo cual representaría a pasar de recibir un promedio de 120 millones a unos 360 millones de dólares anuales en consecuencia de la venta de energía de esta hidroeléctrica. Todo lo que vine mencionando con anterioridad justamente hace a nuestra realidad económica, a lo que hace el movimiento de nuestra realidad en cuanto a economía, la cantidad de personas que somos, la cantidad de personas jóvenes, adultas y mayores que somos mayormente jóvenes, y es por eso que justamente una particularidad en este año que estamos pasando con esta pandemia, hablan justamente de una menor cantidad de población de personas adultas mayores, entonces que iba a ser con menor impacto la problemática aquí en Paraguay. Y en ese contexto también tenemos lo que es hablando de pobreza un poquitito, si somos tantos millones en un territorio determinado, ver cómo se distribuyen esas economías dentro del país. La población considerada en situación de pobreza en Paraguay representa el 34,7% del total de habitantes de un país. Unas 2.197.000 personas cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de consumo estimado para dicho año. En el área rural, la pobreza total afecta a casi la mitad de su población. En términos absolutos, la población pobre del área rural asciende a 1.237.000 personas, en tanto que en el área urbana a 920.000 personas aproximadamente. Esto habla al nivel de pobreza. En el material que yo les estoy proporcionando, hay justamente 3 materiales de apoyo. Un material que rescaté algunos datos y he preparado, y otros 2 materiales en PDF, que es unos censos y unas estadísticas a nivel país elaborados en sistema nacional, para que puedan tener un poco un conocimiento en referencia a eso. Ahí justamente habla del porcentaje de los estratos sociales, que vamos a ver un poquitito ahora, de la cantidad de más o menos de gente que se maneja, que es rica, o de la clase alta, la clase media y la clase baja, o en este caso una pobreza extrema. En este caso, algunos parámetros que se deben tener en cuenta para definir con mayor crudeza las clases socioeconómicas en el país. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Paraguay las personas que ganan 1.600.000 o menos por mes pertenecen a la clase baja.
Los que perciben ingresos mensuales de entre 1.800.000 y 9 millones conforman la clase media, mientras los individuos que reúnan más de 9 millones mensuales son los que ingresan en la clase alta. Nosotros bien conocemos que hay lugares en que se ganan 15, 20 billones mensuales y hay lugares, al menos particularmente yo conozco, en que la gente está ganando 700.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? Inclusive muchísimo menos que este informe de las Naciones Unidas, porque hay lugares en que se le explota prácticamente a la gente y hay lugares en que, bueno, se logra una buena posición. Y dentro de lo que es la realidad socioeconómica, también de lo que es nuestro, a nivel país, tenemos lo que es la emigración y la inmigración, y tienen su influencia en estas relaciones. La emigración es el acto de salir de un estado, o sea, del país, con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo, solo en determinadas circunstancias. El Estado puede imponer restricciones de este derecho cuando hay alguna situación judicial, prohibiciones de salir del país o alguna situación X que no le permita hacerlo. Las prohibiciones de salir del país reposan por lo general en mandatos judiciales, como les mencioné. Y a su vez la inmigración, que es el proceso contrario, es el proceso por el cual las personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse aquí de manera más o menos transitoria o definitiva. En el sistema político autoritario paraguayo que se finalizó en la década de los 80, fue un importante factor de expulsión de connacionales paraguayos en general. Los flujos emigratorios siempre tuvieron una mayor relación con factores económicos, siendo la principal causa la falta de oportunidades laborales para jóvenes paraguayos. Es por eso que mayormente la gente sale y es por eso que viendo oportunidades de trabajo, de tierra aquí, la gente viene. Tenemos un panorama en el material que les paso, justamente desde la Guerra del Chaco, la Triple Alianza, donde justamente hay varios sectores o varias poblaciones europeas que vienen y se instalan acá como colonos, ¿verdad? Y tanto así también después fue evolucionando y vinieron los brasileros. Pero siempre vamos a encontrar, qué sé yo, lugares donde están asentados japoneses, donde están los menonitas, donde están alemanes, franceses, y generaron su propio espacio, inclusive con sus culturas, adaptándose a la nuestra, pero manteniendo la suya. Y siempre hay colonias de extranjeros residentes en el país que se prácticamente adoptaron Paraguay como suyo, viendo oportunidades laborales, igual que hacen muchos jóvenes y adultos que se retiran del país, de Paraguay, mayormente a Argentina o a España, buscando nuevas oportunidades. A lo largo de su historia, como dije, ha tenido una larga trayectoria en lo que respecta a procesos migratorios con momentos más intensos que otros en cuanto al movimiento de personas. Y para tener en cuenta, siempre ha primado la emigración sobre la inmigración. O sea que el porcentaje de paraguayos y paraguayas residentes en el exterior ha llegado a oscilar en los últimos años entre el 10 y 12% de su población, mientras que los que vienen acá, a vivir acá, entre 3 y 5% de su total. Les dejo una pequeña tarea que no es complicado. Estoy abierta a cualquier consulta que tengan al respecto. Y bien, faltan 5 para las 12, como dice la canción de fin de año. Estamos a punto de terminar nuestra jornada, nuestras tareas de esta etapa de este año. Y cuando menos lo esperamos, todo sale muy muy bien. Éxitos y a las órdenes siempre.